un 35%, un 10%, un 6% y un 49% para los grupos A, B, AB y C, ¿cierto? Respectivamente. Dice, en Antofagasta se realizó el estudio en una muestra de 216 individuos, obteniéndose una distribución de 100, 60, 36 y 20 individuos para cada uno de los grupos A, B y C. Verifique si la muestra de los datos de la ciudad de Antofagasta se ajusta a la distribución habitual del grupo sanguíneo en dicha ciudad, usando un nivel de significación del 0.01. Decía C, A, B y C, ahí dice O. No, dice A, B y O. Sería la variable. ¿El grupo sanguíneo? El grupo El sanguíneo. grupo sanguíneo. Bien. ¿Sí? El grupo sanguíneo, ¿cierto?, de los habitantes. ¿Cuál es el K? El número de categorías que vamos a tener. 3. 4. ¿Por qué 4? 4 por el grupo sanguíneo. Ah, no estoy viendo 3. Ahí lo No, ¿qué es? estamos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Entonces acá nosotros Estoy podríamos pensando. crear nuestra tablita, ponerle aquí grupo sanguíneo y colocamos las letras, el A, B, ¿ya? Eso sería. A ver. Entonces, ¿qué información nos dan? Dice que se tomó una muestra de 216 individuos, o sea, nos están dando que el N son 210, estoy colgando los dos números, ya 216, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la información de la frecuencia observada? Los porcentajes. No, las frecuencias no están en porcentaje, son en cantidad. 160. Ya, pero esas son las frecuencias, acuérdense, las que provienen de la muestra son las observadas, para que no las confundan con las esperadas. ¿Ya? Entonces ahí le dice que de los 216 individuos, esa es la cantidad de personas que son del grupo sanguíneo A, del B, del A, O y del O, ¿cierto? Ya, del grupo A, ¿cuántas personas son? 100, 60, están en ese orden, pues dice respectivamente. 60, 36, ¿y cuántos eran los 20? Y 20. No. A, B. Y ahí tengo, si no, ¿por qué puse más B? Ahora, nosotros siempre para poder crear la hipótesis necesitamos también las frecuencias esperadas. Estas no están entre 0 y 1 porque son en cantidad. Por lo tanto, en este caso no me están dando la frecuencia esperada, me están dando la P sub I como la proporción. Por lo tanto, con la proporción ustedes van a tener que sacar la frecuencia esperada. ¿Bien? Entonces me están dando como la P sub I, de alguna manera, que la vamos a, o pueden colocar aquí, la P sub I, y con la P sub I sacan la E sub I. ¿Bien? Pero los 216 son De la cantidad El N. Estas son la cantidad de personas. De la ¿pero ciudad, de la esperada o de la observada? de la De la muestra. muestra. Estos son, por eso El yo les N. digo, estos son siempre con respecto a las frecuencias observadas, que son la información de la muestra. ¿Ya? Entonces tienen que leer bien, porque dicen en la ciudad la distribución habitual del grupo sanguíneo es de un 35, un 10, un 6 y un 49% para cada uno de esos grupos. Eso es como lo que uno sabe desde antes. Entonces esa no es información de la muestra, es información como de la hipótesis. ¿Ya? Porque después dice que se tomó, para hacer el estudio, se tomó una muestra de 216. Entonces la información que viene después es respecto a la muestra, por lo tanto son las frecuencias observadas. ¿Sí? Entonces, pero yo necesito las esperadas. ¿Sí? Y a mí me están dando, pensemos, la P sub I, que son proporción. Entonces me están diciendo que eso es de, lo voy a anotar aquí, 0,35, 10. ¿Qué más me da?
0,06 y 0,41. Entonces, con esta información y el tamaño de muestra, yo puedo sacar las frecuencias. Eso me esperadas. confundía porque no especifica el tamaño de muestra sea igual. ¿Ah? No especifica el No, tamaño porque de no te muestra están sea igual. planteando eso. Lo que te están diciendo, lo que se plantea es que dice que de manera habitual, del grupo sanguíneo, ¿cierto? Están en esas proporciones de alguna manera. Esa es la información que se sabe desde antes. Pero cuando uno trabaja con los test chi cuadrados, no trabaja en proporción, tienes que pasarlo a información de frecuencia, ¿sí? Esperada, que son en cantidad. Entonces esa información que te están dando, que debería dar en la hipótesis, la tienes que traducir a frecuencias en cantidad, no entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces aquí no te están diciendo que están en la misma proporción, no te están planteando eso. Te están planteando si tú te fijas ahí, dice verifique si la muestra de datos de la ciudad de Antofagasta se ajusta a la distribución habitual del grupo sanguíneo. O sea, si están en esta o no proporción. Eso se refiere a la habitual. Por lo tanto, ¿cómo sacan las frecuencias esperadas? 0,35 por 216. Eso, y lo van colocando ahí. Eso es todo. Entonces ahí van calculando. Ahí nos van a dar decimales. ¿Lo dejamos como decimales? Si o lo como dejen, cero? a ver, porque les va a dar 75 con... ¿Con cuántos decimal? 70. Es que son 2,6. Todos 76. ¿Todos son 5? ¿A cuál le quitamos uno? Para que no nos que no pase A la- nada. Ustedes tienen que ver cómo se plantea. ¿Cómo planteamos la hipótesis? Cuidadito. Ya, yo voy a colocar así. PSU1 dice que es 0,35, así. Dice PSU2 dice que es 0,10. PSU3 dice que es, pensando que PSU1 pongámosles que es PSU del grupo A. No sé. Este grupo B, para no tener que colocar AB. Y esto es, ¿cuánto era esto? 0,06. Esto, ¿cuánto era? Eso, sí. ¿Cuánto era? 0,49. Porque aquí en la hipótesis se colocan en proporción. Porque aquí lo pasamos a frecuencia esperada porque el estadístico de prueba está con frecuencias, con la O sub I y la E sub I. Entonces no le sirve el P sub I, por eso. Entonces en el H1 pueden colocar, no sé, lo voy a escribir en palabras porque no basta que un par de estos, No sé. ¿cierto?, no sea igual para que no se cumpla la parte de arriba. Entonces, porque si una de estas es distinta, ya sí. Se rechaza. Ahí lo pueden escribir en palabras. Alguna de esas, si no lo cumple, ya estamos en función del H1. ¿Ya? Porque aquí plantea que todas esas son así. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, a diferencia del ejercicio anterior, ahí antes planteamos que todos estaban en la misma proporción, por lo tanto, todos tenían la misma frecuencia esperada. Que la frecuencia esperada era 30, ¿cierto? Acá no. Pues. Aquí las frecuencias esperadas no me están planteando que son iguales. Nos están dando que están en esa proporción. ¿Ya? ¿Qué significancia tienen que trabajar? 0,01. Ya, colocan alfa 0,01. ¿Cuál sería el estadístico de prueba? Estadístico de prueba. Recuérdense que el estadístico de prueba es uno solo, no hay como para cada caso. ¿Ya? Entonces era chi cuadrado igual a la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado, me faltó la sumatoria. Suma, en este caso que va desde igual a 1 hasta 4, de el O sub I menos los G sub I al cuadrado partido por los G sub I. Eso tienen que calcular. ¿Sí? Entonces, los O sub I, entonces yo voy acá, tomo la primera frecuencia observada, sería 100, ¿cierto?
Entonces coloco los 100 que le tengo que restar. 75 dividido en la 300. Y ahí lo dividen por cuánto. En la 75. Ya ahí. Más. Después toman el otro. Serían los 60. Menos 22. Lo elevan al cuadrado partido por 22. Y así. Entonces aquí cambia. ¿Ven? Después tienen los 36 menos los 13 al cuadrado partido por 13. Y así, nos queda el 1. Y después tenemos los 20 menos 106. Era 106, ¿cierto? Y ahí tienen que calcular ese valor. Miren, acá este número es súper grande, por lo tanto, obviamente, lo más probable es que se rechace, porque no es grande. Y tiene sentido porque fíjense que estos dos son muy diferentes Sí, los extremos son. con respecto a lo observado con lo esperado. Sí, pues, miren el 20 y el otro 106, lo que se espera. Entonces ahí eso hace que debería dar, porque es súper claro que es diferente. 182. A mí me 82. 182, 82. no se ve 184,4. No soy la única que me lo Ya, ahorita dijo una mujer. ¿Qué valor crítico tienen que sacar? Era el chi cuadrado de 1 menos alfa. ¿Sería cuánto? 0,99. ¿Sí? Sí. Con 3 grados de libertad, porque el K también es 4. Y eso no sale la Sale tabla. el tiro aquí. 0.99. Sí, porque era alfa 0.01. 0.99 con 3. 11.34. 11,34. Ya. Entonces, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula con esos resultados? Como es mayor, se rechaza la hipótesis. Entonces, como el chi cuadrado, que es el estadístico de prueba, nos dio 184,4 y eso es mayor a 11,34, se rechaza H0. ¿Y qué significa que estamos rechazando H0? Que la proporción, ¿cierto?, de personas que están en esos grupos sanguíneos ya no están de la forma habitual, sino que quizás cambió la proporción de personas que están en el grupo A, B, AB. Por lo tanto, responden con la misma pregunta. Luego, existe evidencia suficiente para decir que la distribución del grupo sanguíneo no es la habitual. Eso. Y ahí tendrían la respuesta. Eso considerando un 1% de significancia. Entonces, esos son los únicos dos casos que a uno les puede colocar. Tienen una variable, en este caso el grupo sanguíneo, y es una variable cualitativa. ¿Cierto? Les proponen, ¿cierto?, que el grupo sanguíneo está, ¿cómo se llama?, proporcionado de alguna manera a través de esa cantidad. Esa es la proporción que hay del grupo sanguíneo, ¿cierto?, en esa ciudad, de forma habitual, lo que se sabe desde antes, ¿ya? Pero, como se quiere hacer un estudio nuevo, quiero saber si esa información se mantiene o ha cambiado, ¿cierto?, la proporción, no sé, de personas que tienen el grupo sanguíneo A, el B, AB, etc. ¿Ya? Entonces, en este caso, para poder ver si eso ha cambiado o no, se tomó una muestra de 216 personas. De esas 216 personas, se obtuvo que 100 estaban en este grupo, 60 en el B y así. Esta es la información que se tomó para hacer el estudio, que es la frecuencia observada. Entonces, ¿qué se hizo? Se comparó la frecuencia observada, que es de la muestra, con la frecuencia que se esperaba, con la información que se tenía desde antes, ¿cierto?
Por lo tanto, ¿qué es lo que se concluyó? Al hacer el estudio estadístico se concluyó que al final se rechazó la hipótesis nula y eso significa que, ¿cierto?, la proporción de, ¿cómo se llama?, del grupo sanguíneo ya no es la habitual, sino que ha cambiado. Eso es lo que podemos concluir. ¿Se entiende o no?